Un solo Dios y Padre de todos. O sea que Él es el único Padre de todos los hombres. Él es el único al cual le podemos llamar Padre. Todos nosotros somos hermanos. El espíritu de los maestros de la ley religiosa enseñan al ser humano que Dios llama a formarle y crearle casa y altar. Este espíritu enseña al hombre a hacer lo contrario a lo que Dios le dice a través de su palabra. ¿Qué sucede cuando el ser humano sigue a este espíritu o cae bajo esta influencia satánica? El ministerio de Dios se tuerce. El ministerio de Dios comienza a trabajar contrario a como Dios le está diciendo en Efesios 4. El ser humano inmediatamente es poseído por este espíritu. Cuando el hombre llamado por Dios hace lo contrario a lo que Dios le dice, Dios lo desecha. Hay un solo Dios y Padre. Hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y en todos, dice el Señor. O sea, Él es por todos, sobre todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos aclara en el verso 7 lo que nos dice en el verso 2. Dios exhorta a sus ministerios en el verso 2 que con toda humildad y mansedumbre se soporten con paciencia los unos a otros. Dios le exhorta al hombre que se ame. Que ame, quise decir a su hermano, ámense los unos a otros. O sea, Dios le dice, ámense, sopórtense. Es porque Dios sabe que hay un enemigo que va a venir a hacer la guerra. Dios mismo le dio el talento al hombre. O sea, todos en unidad, unidos al Espíritu de Dios. Hay un solo Padre. El hombre unido al Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Un 100% puede ejercer el trabajo que Dios le está dando. Pero el ser humano que se separe de Dios va a caer en la trampa del enemigo. Nada de lo que Dios le está pidiendo, el ser humano que se aleje de Dios lo va a poder lograr. Por esto Dios nos dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios le dice al hombre que a cada uno se le fue dada una gracia conforme al don de Dios. Dios sabe que hay un enemigo. Por eso Dios exhorta al hombre que bajo la gracia que Él le dio, bajo todo lo que Dios le entregó, Dios le exhorta al hombre que obedezca, que unido al cuerpo de Él, Dios le exhorta al hombre que obedezca y que unido al cuerpo de Él, al cuerpo de Cristo, el cual es espiritual. Todo lo que el ser humano llamado por Dios está llamado a hacer, está llamado a hacerlo en el espíritu. Dios no llamó al hombre a inventar obras. Dios mismo capacitó un remanente. Nadie puede inventar
un ministerio fuera del cual Dios ya le ha dado al hombre. En la casa de Dios, lo único que está llamado a estar y a trabajar son los ministerios que Dios dice. Dios no envió al hombre a inventar con su ministerio. Por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Es una pregunta. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que él bajó y subió. Dios nos mostró, Dios nos reveló su esencia, quién él era. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el mismo que bajó y subió, él mismo fue el que los constituyó según él creyó. Él llamó y él capacitó. Ningún ser humano está llamado a enviar a nadie a hacer nada de lo que siente su corazón. El mismo que bajó en espíritu y subió, él es quien envía de igual manera en el espíritu al hombre a trabajar. Nadie puede hacer en la obra de Dios lo que le dicta su corazón, lo que le dicta su mente, porque ya hay un reglamento que hay que seguir. Este reglamento es espiritual. Dios mismo los constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la casa de Dios formada y creada, contraria a lo que Dios está llamando a hacer en ella, la casa de Dios formada contraria a como Dios la está enviando a formar, no va a tener la forma que Dios está pidiendo que tenga. Todo ministerio que Dios le entrega, una asignación como esta, como la que es formarle casa y altar, todo hombre, Dios siempre llama al hombre y le entrega su casa. Dios le entrega al hombre la responsabilidad de guiar a su pueblo, de doctrinar a su pueblo. Dios nunca llama a la mujer. Esto es antibíblico. Dios mismo llamó al hombre y lo puso como cabeza de la mujer. Dios sería la cabeza de la iglesia.
para que todo camine conforme a como Dios lo ha dicho a través de su palabra, debe de haber obediencia. Dios llamó estos ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no llamó al hombre a hacer obras distintas a las cuales Él le está dando a través de estos ministerios. El pastor está llamado a pastorear. El profeta está llamado a traer la palabra de Dios, la profecía de ella. De igual manera, el pastor tiene que traer la palabra de Dios. La diferencia es que el profeta tiene otros dones diferentes. El profeta no es aquel que inventa y que envía. No es aquel que envía el hombre a las naciones. No es aquel que envía el hombre a hacer cosas. Este no es el profeta. El profeta pone orden en la casa de Dios. El profeta conoce la casa de Dios. Conoce la palabra de Dios. De esta manera, todo ministerio está llamado a conocer la palabra de Dios, según el ministerio que Dios le ha entregado. Por esto, todos deben caminar bajo la unidad de la fe en un mismo espíritu. Este es el espíritu de Dios. Cuando Dios nos dice que el ser humano tiene que caminar bajo un mismo espíritu, Dios está hablando del espíritu que bajó y subió. El que dio testimonio. Dios nos está hablando de su espíritu. Dios nos dice más adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Como único esto va a suceder es cuando el ser humano llamado por Dios obedezca la palabra del Señor. De otra manera esto no va a suceder.